la grabación. Entonces, yo la clase pasada, yo termino con esta transcripción, que eso sí me parece terrible, esa transcripción que hace esta plataforma. Muy bien, entonces la semana pasada yo les conté a ustedes, les voy a compartir que yo generalmente, pues los videos, ustedes saben que siempre van a estar aquí en la sala principal del aula virtual. Yo me imagino que ustedes ya todos conocen, dimos una introducción a la clase de la primera clase. Sin embargo, los videos que nosotros tenemos los videos que nosotros ponemos ahí o que hacemos de las clases tienen un vencimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un vencimiento, yo les conté a ustedes que yo tengo un canal y en ese canal, pues yo normalmente coloco los videos. Entonces, yo les dije a ustedes, vamos a listas, ¿cierto? Vamos a listas y en listas de reproducción, espero que ustedes vayan a metrología, ¿cierto? Y en metrología, ustedes van a encontrar las clases. Mira, por ejemplo, instrumentación y metrología 27, e instrumentación y metrología 2, 28, ¿cierto? Entonces aquí van a encontrar todas las clases que yo realmente doy y las van a encontrar. Ojalá yo pueda, pues, como les estaba diciendo a los compañeros, ojalá yo pueda en realidad, chicos, colocar las clases inmediatamente termino. Una ventaja que tienen ustedes con las clases de YouTube, primero es que no se va a vencer nunca la clase, siempre van a poder contar con ella, van a poderla reproducir a cualquier hora. Lo mismo pasa con los videos que tienen acá, pero los videos de YouTube no se caducan. Entonces siempre van a poder tenerle, aparte de eso, una ventaja que tienen con YouTube que no van a tener con los que tienen acá en la plataforma, es que se pueden poner a una mayor velocidad, a 1.5, 1.75, y por lo tanto ustedes van a poder ver la clase de una manera más rápida porque a veces las clases son un poco lentas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que yo le veo ventaja, pero de resto, pues ustedes siempre van a poder tener sus videos acá y lo demás. Bueno, para durante la clase les voy a ir contando sobre el taller de control metrológico, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. La próxima clase se las asigno, es decir, el jueves voy a asignar el taller de control metrológico. Hoy vamos a empezar a ver cómo es que vamos a hacer ese taller de control metrológico que ustedes van a entregar. Y solamente para empezar la clase, yo quiero compartirles que ayer en la clase los compañeros o algunos compañeros me hablaron de que no habían podido algunos ver los videos. A pesar de que muchos compañeros de ustedes colocaron los videos aquí en tareas, ¿cómo hace uno? Uno va aquí a tareas, ¿cierto? Y en las tareas entra a contextos de aplicaciones, que es la tarea, y cuando ustedes ven acá, ven que hay muchos entregados. Entonces, donde está entregado, uno entra y realmente el video está acá. Entonces mira que el video se reproduce de entrada, ¿cierto? Entonces eso les quería yo mostrar a ustedes, sin embargo. Entonces esa es la forma. Sin embargo, algunos compañeros me dijeron que había sido no tan fácil, pues que no había sido tan fácil volver pues ver los videos. Entonces yo lo que hice, chicos, fue que en esta misma barra de tareas les coloqué un formato de forms con OneDrive en el cual ustedes van a hacer la valoración, es decir, ustedes van a entregar la valoración o el resultado de la nota que ustedes le van a colocar a cada video, y lo que hice fue que los videos los cargué en YouTube y ustedes van a poder ver los videos desde un enlace de YouTube. Entonces ustedes, por ejemplo, entran y cuando ingresan al formato, cuando ingresan al formato que yo les coloqué, van a encontrar que ustedes van a colocar su nombre, van a colocar esto, van a poder ver directamente desde el formato, desde el mismo formato van a poder acceder a los videos, van a poderlos ver como están en YouTube, los pueden acelerar si quieren, para que ustedes vean qué fue lo que hicieron sus compañeros, y igualmente van a calificar 3. Recuerden que no necesitamos, sino que evalúen 3. ¿Listo? Entonces yo les dije ahí y les pongo en el formato que les compartí cómo ustedes deben evaluar. ¿Listo? Cómo deben pasarme las notas. No sé si alguno de ustedes ya lo ha intentado, pero eso lo hice porque algunos compañeros me dijeron que les había causado dificultad ver y evaluar los videos. ¿Sí fue así? ¿O no es así para ustedes? Profe, pero yo tengo una pregunta, Claro, con sino gusto. que pues en el formato que habías enviado como para calificar los videos, no aparece el video de mi grupo. Entonces, pues Yasuri, no sé. y el video de tu grupo, ¿cuál es? Cuéntame.
¿Cómo se ha implementado la metodología en Colombia? ¿Cómo se ha implementado la metrología en Colombia? Déjame, yo lo miro porque yo los tengo acá. Déjame, yo los miro, por favor. Porque en ese sentido, esto, yo creo que yo sí lo puse. A ver, esto, dentro de las opciones que yo puse a tus compañeros no estaba, No, pues yo le pregunté a un compañero que si le aparecía el mío, pues el de mi grupo, y me dijo que no. porque yo vi solamente seis. Solamente seis. A ver, mire, si yo vengo aquí a tareas y me vengo aquí, no a valoración, sino me vengo a las otras tareas, es decir, me voy a volver y vengo acá, pues hubieron, fueron, no, ustedes colocaron los videos de maneras distintas. O me lo colocaron por acá, que era por donde tus compañeros me decían que Sí. no podían ver el bien el video, ¿cierto? O me lo colocaron por acá por esa tarea de contexto, que era que ustedes llegaban, lo subían y me lo colocaban, por ejemplo, como el de Alejandra, que el de Alejandra, por ejemplo, mira, Alejandra no me lo colocó. Entonces no tengo la opción de acceder, pero creo que Alejandra me lo mandó por acá, por la sala. Es decir, ella no me lo, muchos no me lo pusieron ahí, sino me lo colocaron aquí en la salita, en archivos. Entonces muchos de ustedes me los pusieron aquí en archivos. No, Entonces yo están me acá, metí por dime, tareas y después le di en contextos y lo di entregar. pero me adjuntaste el video. Sí, sí, profe. Bueno, entonces ven, Yasuri, lo hiciste tú, ¿cierto? Pues sí, yo lo monté. Bueno, entonces voy a mirar Yasuri. Mira, Yasuri dice entregado. Y, sí señora, así está. Y no lo coloqué, Yasuri, tiene razón. Entonces lo voy a modificar ahora. ¿Listo? Lo Listo, profe, modifico. Profe, qué gracias. pena. Dime. A mi grupo Bye. también le pasó lo mismo. Sí, pero a ver, espera un momentico. Bueno, ya tengo el de Yasuri, ¿cierto? Voy a mirarlo. Entonces, espérenme un momentico, yo lo descargo y descargándolo, pues ya me queda ahí. Listo, Yasuri. Entonces, ahorita mismo monto el tuyo. Y Mayra, ¿cuál es el tuyo? ¿Quién lo cargó? ¿Tú o otra Yo, personita? sí, Tú, Mayra, Mayra listo. Va, Tatiana. Mayra. Mayra Tatiana. Entonces, Mayra, trazabilidad. ¿El tuyo tampoco está, Mayra? Pero no, no está. Ah, bueno, entonces ahí completamos los 8 videos. Ah, yo sí decía que no lo encontraba. Bueno, chicos, entonces me pido disculpas. Ahorita modifico modifico el formato. Listo, para que ustedes lo tengan. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe, sí. No, a ustedes, chicas, y pido disculpas porque realmente no los vi. Listo. Entonces, realmente fue, tal vez estaba muy cansada ya ayer, pero realmente no los vi. Listo. Entonces, yo miro y después esto me encargo de entregar y todo lo demás, ¿cierto? Y de calificar. Bueno, chicas, entonces, en ese sentido, les pido disculpas a los que no les vi y pues me comprometo a arreglarlo. Listo. Muy bien. Profe, Bueno, yo tenía entonces, una duda antes de empezar. listo, dime. Para evaluar los videos, ¿hay que responderlos en el mismo formato o formato por video? No, en el mismo formato responde los tres. Me Sí. dices cuáles son los tres y colocas video uno porque yo los enumeré. ¿Sí viste que yo los Ujú. enumeré? Sí, Entonces tú colocas video uno, mi nota es tanto. Entonces 2 puntos, tanto. Video, por ejemplo, 5, nota tanto. Video y lo separas por punto y coma. Y yo con eso ya organizo las notas. ¿Listo? listo, profe, gracias. Es más, ahí en el mismo formato te dice cómo lo debes colocar. ¿Listo? Para Listo, que tú listo. sepas. Yo te lo dije acá de forma rápida, pero en el mismo formato te dice cómo lo puedes hacer. ¿Hay Gracias, alguna otra profe. pregunta? ¿Hay Profe, alguna hola. otra pregunta? Hola, Eliana, ¿cómo estás? No, realmente hablé con Lorena. Lo que pasa es que ingresé con el correo de la compañera porque mi correo no me deja ingresar a las clases. Ya he tratado de solucionar eso, pero no me han respondido del soporte técnico. Me toca volver a ir a que me solucionen eso. Ven, entonces para que te tome asistencia, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces regálame tu nombre completo. Lorena Álvarez, Cauciel. Álvarez. Bueno, sí, Lorena, yo sí he tomado asistencia electrónica y sí, no te he visto, pero no sabía que, bueno, que has tenido problemas. Yo creo que tú me habías escrito alguna vez por eso, y yo te dije Sí, que fueras porque no, y creo que contigo me encontré alguna vez y no fuimos capaces, ¿cierto?
Sí, profe, sí. Ujú. Sí, es que tu problema es como de la plataforma, tienes razón. Entonces, bueno, sea lo que sea, tú sabes que te puedes comunicar con Angélica, ¿cierto? Y Angélica te puede ayudar también, pues a que se gestione más rápido. ¿Sí sabías Vale, eso? profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces, para que te comuniques con Angélica, ella es Angélica, pues a ver, no me acuerdo cuál es el apellido, pero ya te lo voy a dar. Listo, pero sí la conoces, ¿cierto? La de sistemas. No, no la conozco. Tú entras llegas al salón de computadores y ella tiene su oficinita ahí en el centro. Es la personita, una de ella es ella delgadita, ella se llama Angélica Bonilla, Angélica María Bonilla, y ella es la de sistemas, y ella es la que tú puedes ir a hablar con ella es delgadita, bajita, muy buena gente, muy amable, y vas con ella y ella te puede ayudar más rápido. Puede ser que a ti tú tengas problemas en la plataforma y puede ser que ella no te ayude, pero por medio de la gestión de ella lo sacan más rápido, para que sepas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya esto teniendo listo, pues las preguntas y las dudas, vamos a iniciar con lo que es el tema vamos a ir con el tema. En la clase pasada, chicas, yo había, disculpen, yo había quedado en las características del resultado y habíamos dicho que el mensurando siempre tiene errores y trazabilidad, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en que tenía errores y trazabilidad, hablamos del error de medida. Volvimos a recordar las componentes, ¿cierto? Las componentes del error, que el error aleatorio, cómo se estima, el error sistemático, cómo se estima, y hablamos de la trazabilidad en su concepto, no en cómo nosotros lo hacemos, porque eso es lo que vamos a aprender al final, es decir, ojalá el jueves a final de clase, pero si hablamos del concepto, ¿cierto que sí? Y quedamos en que la idea de la trazabilidad es tener coherencia a nivel mundial o a nivel global y que cualquier medición que tomemos aquí en Colombia sea, o aquí en Medellín, sea coherente con cualquier región de Colombia y que cualquier medición que tomemos en Colombia sea coherente con cualquier medición tomada a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí habíamos quedado en eso? Chicos. Chicas, porque aquí no hay chicos. Yo creo que en la lista no sé si habrá chicos, pero acá no estamos sino puras chicas. Chicas, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ah, no, chicas, es que este curso es de puras chicas, qué nota. Muy bien, entonces eso quiere decir que entonces tenemos ya las coherencias. Resulta que yo recuerdo en la clase pasada que yo les dije que cuando uno hace un proceso de medición o va a medir, es porque ha determinado mensurando y cuando uno determina que un analito se convierte en mensurando, es porque uno tiene una intención de medir a ese mensurando, a ese analito. Entonces, medir es porque yo deseo medirla, pero ese deseo o esa intención de medir o determinar ese mensurando es porque ese mensurando tiene un valor agregado, ya sea porque ese mensurando me determina el estado de salud de un paciente o porque ese mensurando me determina un valor crítico en aguas contaminadas o porque tiene un impacto social y ese impacto social le da un valor agregado que tristemente a nivel social lo determinamos en plata, ¿cierto? En dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a medir, nosotros necesitamos tener claros muchos conceptos, como cuáles. Por ejemplo, ¿qué mensurando deseo conocer? Ustedes recuerdan que yo les decía que el mensurando debe ser muy bien definido, pero antes de medir, lo primero que nosotros tenemos que establecer es qué mensurando yo deseo conocer, o sea, cuál es mi interés por conocer ese analito. Si mi interés es económico, si mi interés es porque voy a prestar un servicio, si mi interés es porque yo a partir de ese servicio le doy resultados como el impacto de ustedes, que es directamente en la salud y es un impacto supremamente fuerte en la salud de la sociedad o de la población, o porque yo soy un ingeniero y le voy a dar un impacto, un resultado de impacto en aguas o económico, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensurando o qué analito yo convierto en mensurando y deseo conocer y por qué? Y entonces, si yo ya determino ese mensurando y sé que ese mensurando, es más, yo les hablé en la clase pasada que de acuerdo a cómo nosotros determináramos el mensurando y sus unidades, nosotros ya podíamos ir previniendo o no, ir pensando en ese posible instrumento con el cual yo logro determinar ese mensurando. Entonces,
Por ejemplo, yo les hablaba a ustedes entre balanzas, les daba el ejemplo y les decía, cuando yo digo, yo necesito conocer la masa de un granito de oro en nanogramos, yo lógicamente cuando yo ya le coloco las unidades o la referencia, porque realmente las unidades de medida son la referencia que acompaña la magnitud, cuando yo le coloco esas unidades, yo ya sé que lógicamente no voy a necesitar una báscula, ni voy a necesitar una balanza granataria, ni voy a necesitar una balanza analítica, sino que mi proceso lo tengo que hacer en una microbalanza y que esa microbalanza pues lógicamente va a tener un valor cierto diferente y así sucesivamente. Entonces cuando yo defino bien ese mensurando, no solamente si tengo una muy buena capacitación y formación a nivel metrológico, ya puedo ir previsualizando ese equipo que necesito o el que necesito usar. Así lo tenga ya a disponibilidad. Entonces, cuando yo ya he determinado el mensurando y por qué lo deseo conocer, entonces miramos qué magnitud es la que con la cual yo le voy a asignar ese valor. Entonces, si es el volumen, si es la masa, ¿cierto? Y esa magnitud debe tener una referencia que lo acompaña, que ya sabemos que es las unidades o un material de patrón que me ayuda a determinarlo o un procedimiento estándar con el cual o por medio del cual yo lo determino. Y cuando yo ya he determinado la magnitud, yo pues lógicamente tengo que tener claro cuál es la aplicación, porque por eso determino que lo deseo conocer. Por eso yo determino que es de interés para mí. No sé si es por interés económico, por interés social o porque lógicamente es para mí. Tiene un valor agregado sentimental, social, económico o académico. Entonces, ya estableciendo su aplicación o en lo que nosotros conocemos en metrología como la actitud de uso, ¿cierto? O aplicación, darle una aplicación real. Entonces, miramos, como ya les había dicho, desde que establecemos el mensurando, qué equipo debemos utilizar. Sea que yo tenga ese equipo, sea que yo, discúlpenme, me saca de ahí. Entonces, sea que yo tenga ese instrumento, chicos, o sea que ya lo tenga disponible, o sea que lo tengo que gestionar para adquirir el instrumento con el cual yo voy a determinarse mensurando. Entonces, yo determino qué equipo vamos a utilizar y dependiendo de ese equipo, entonces voy a utilizar todo lo que vamos a aprender, no solamente en metrología 1, sino que el complemento o lo que vamos a adicionar a esos conocimientos que aprendimos en metrología 1, que como yo les decía en la clase pasada a sus compañeros, bien pueda vean el video, chicos, que no me preocupa si lo recuerdan o no lo recuerdan, si lo tienen claro o no lo tienen claro. Yo quiero que sean muy sinceros conmigo y me digan, profe, yo no recuerdo, por favor, esto, vuélvenlo a recordar. Y yo con mucho gusto haré preguntas o miraremos cómo recordarlo, pero la idea es que tengamos conceptos claros, porque recuerden ustedes, y yo les dije a sus compañeros en la clase pasada, los parciales son puros conceptos, pero si yo no tengo conceptos claros, voy a estar mal para el parcial. Entonces, la idea es que el parcial va a ser de puros conceptos y ustedes dirán, uy, pues qué chévere, pero los conceptos no es que yo les diga a ustedes cómo se define la trazabilidad, cómo se define el control metrológico, para qué es ese control metrológico, no es comprender esos conceptos. Entonces, yo haré preguntas de comprensión de conceptos, ¿cierto? Entonces, lógicamente no me saldré de hacer ejercicios porque ustedes se van a dar cuenta que en este curso es muy práctico. Entonces, ustedes aquí van a aprender a hacer control metrológico, van a aprender a hacer validación o verificación de métodos analíticos, van a aprender a a estimar la incertidumbre y es una cosa totalmente práctica. Entonces, como es tan práctico y como es tan aplicado a lo que ustedes necesitan para asegurar la confiabilidad de sus mediciones, pues yo eso no lo voy a evaluar por medio de un parcial, yo lo voy a evaluar por medio de talleres y esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer también en el laboratorio que empezamos la otra semana, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces yo determino qué equipo vamos a utilizar y determinando el instrumento que voy a utilizar, debo saber qué precisión y veracidad yo requiero de ese mensurando para determinarlas. Ojo, escúchenme, que ya las vamos a ver, los requisitos técnicos y metrológicos que tiene o características metrológicas que tiene mi instrumento. Entonces, cuando yo, cuando yo determino qué precisión y veracidad, es decir, qué características metrológicas iniciales me tiene que tener mi instrumento en parámetros de desempeño, yo empiezo a determinar qué equipo voy a comprar. Y cuando ya tengo las características metrológicas o la precisión y la veracidad que requiero de ese instrumento, ya sea que ya lo tengo, porque muchas veces ustedes van a encontrar que en las instituciones donde ustedes llegan a trabajar ya hay instrumentos y lo que me dicen es, mire, tenemos el instrumento, póngalo a funcionar. Y
haga un servicio con este instrumento o haga tal servicio con este instrumento y pónganlo a producir dinero. Eso es lo que les van a decir en muchas ocasiones. Entonces, ustedes teniendo el instrumento o adquiriendo el instrumento deben saber con la precisión y la veracidad de ese instrumento cómo van a trabajar y cómo van a poder entregar, ojo, mensurandos con confiabilidad. Es decir, mensurandos que determinen un buen uso y una buena confiabilidad y que no tengamos que después decir, oiga, me equivoqué, devuélvame el mensurando que yo se lo voy a corregir, ¿cierto? Y que ya pudieron haber ocasionado con ese mensurando una cantidad de cosas, sobre todo en impacto en la salud. Entonces, cuando nosotros tenemos esa precisión y esa veracidad y ya sabemos cómo comprar o cómo adquirir o cómo determinar si mi equipo tiene la precisión y la veracidad que yo necesito, entonces determino qué método de medición voy a utilizar. Y yo les comentaba a sus compañeros, nosotros tenemos muchos métodos de medición, nosotros tenemos métodos. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo a sus compañeros de glucosa. Yo puedo medir glucosa si lo voy a medir por espectrofotometría, yo puedo tener diferentes métodos. Puedo tener el azúcares totales con ácido sulfúrico, puedo tener el medición de azúcares reductores por medio de Miller, o ustedes lo conocen algunos como el DNS o ácido nitrosalicílico, o puedo también tener por la glucosa oxidasa, que es la GOTPAT, entre otros, y así voy a no poderles nombrar muchos métodos con los cuales yo puedo determinar azúcares reductores, pero no todos los métodos de medición me van a servir. No todos los métodos de medición para mí van a ser disponibles en reactivos. No todos los métodos de medición van a ser fáciles de preparar en sus reactivos o de adquirirse a nivel comercial. No todos los métodos de medición me van a dar una precisión y una veracidad lo suficientemente buenas como para, dependiendo de lo que yo necesite, me sirvan o no. Ahora van a haber métodos en los cuales yo no necesite tanta precisión y entonces voy a poder contar con métodos de medición que voy a poder utilizar y no voy a requerir. Entonces, de eso voy a definir qué método de medición voy a utilizar dentro de toda una gama de métodos que podemos tener, ya sean normalizados, estandarizados o no, ¿ok? O no, o armonizados. Y cuando ya he decidido el método, entonces voy a mirar cómo tomar y cómo registrar la lectura. Y en ese sentido yo les decía a sus compañeros ayer, yo puedo tener diferentes formas de tomar y de registrar la lectura y de esas diferentes formas yo puedo, por ejemplo, tomarlas. Yo puedo tener un equipo que me pasa directamente todos los datos electrónicamente y de forma automática a un sistema de adquisición de datos que ustedes conocen como computador. O yo puedo tener un equipo que me va mostrando los datos y yo lo automatizo y los paso a un archivo Excel de forma manual. O yo puedo tener un equipo que de forma totalmente manual me dé simplemente el dato y yo lo vaya registrando en un formato en físico y luego me tenga que ir a un formato. Entonces tengo que tomar la decisión de cómo ese instrumento me va a dar a mí los datos, cómo los voy a organizar y cómo a partir de esos datos yo voy a tomar decisiones y controles y acciones metrológicas. Y cuando yo ya tengo esos datos, pues si ya sabemos, ojo, lo que aprendimos en Metrología 1, cómo determinar el error, sobre todo el error sistemático, qué correcciones debo aplicar, ¿cierto? ¿Qué correcciones yo aplico a esa medición? Si no lo recuerdan, aquí lo vamos a volver a recordar porque lo vamos a necesitar sobre todo para la validación de métodos, que es el siguiente módulo que vamos a empezar a ver, creo que la semana entrante. Y no, la semana entrante, pues estoy hablando no de esta, bueno, esta termina hoy, la semana entrante no la semana entrante, sino la siguiente, porque después los asusto y ustedes después me dicen, profe, ¿cómo así? No hemos terminado control metrológico y ya vamos a empezar a ver validación. Entonces, pero si no lo recuerdan, vamos a ver cómo se aplica la corrección de acuerdo a los errores de medida y cuando yo ya tengo todo esto determinado, entonces, ¿cómo reportar el resultado? Si lo voy a reportar por medio de un formato, si voy a reportarlo por internet, si voy a reportarlo de manera física, si lo voy a mandar, entonces voy a tener diferentes, o si simplemente el resultado es para una investigación y lo reporto dentro de un archivo, un reporte, o lo que nosotros llamamos un informe de investigación. Es decir, debo determinar una cantidad de cosas porque eso se llama intención de determinar el valor de un mensurando o determinar el valor de una magnitud y su referencia. Y por lo tanto, eso se llama medir, proceso de medición. Que muchas veces hay gente que no lo ve tan importante, pero cuando uno se pone a ver, muchas veces es importante tener esa teoría para yo saber por qué lo estoy haciendo y para qué y cuál es realmente una forma efectiva de hacerlo y de tener una aplicación. Entonces, cuando yo ya he determinado eso, pues hay muchos factores que afectan la confiabilidad de esos resultados. Entonces, uno de los factores
que afecta esa confiabilidad o aseguramiento de la calidad de ese resultado es el talento humano. Entonces, yo siempre les digo a las personas, hombre, ese talento humano me afecta de acuerdo a no solamente a la capacitación, sino a la competencia, a la habilidad, a la experiencia, a la actitud, a la disposición, a, ¿cómo se llama eso? A la disposición que la persona le coloque. Entonces, ayer les decía, mire, yo puedo tener un personal muy competente, un personal muy habilidoso, con mucha experiencia, y digamos que es una persona amarga, es una persona que no se deja hablar, va a ser una persona que va a ser cerrada, que no va a ser fácil no va a ser fácil de hacerle cambios, no va a ser fácil de hacerle ver que posiblemente está cometiendo un error. Esa persona me puede llevar a afectar la confiabilidad de los resultados porque no es una persona que tenga una mente abierta, una mente que diga, venga, yo también me puedo equivocar, puedo aprender nuevas cosas, son cosas que han cambiado y yo puedo acogerme a esas cosas. O yo les comentaba ayer a sus compañeros, posiblemente yo tengo una persona muy amable, muy de mente abierta, con mucha experiencia, con mucha habilidad, con mucha competencia profesional, una persona que es esto, como yo siempre les he dicho a ustedes, los microbiólogos, con una formación supremamente estricta y supremamente psicorrígida como la que ustedes tienen, porque es necesario que sea así. Y cuando yo les digo a ellos, hombre, y puedo tener una persona perfecta, pero resulta que esa persona se está divorciando, tiene un proceso muy fuerte, impactante en su casa, pues la actitud o la disponibilidad con la que esa persona va a llegar a trabajar no va a ser la misma. Entonces, esas situaciones van a poder afectar que lógicamente cuando uno es profesional, hay cosas que tenemos que aprender a separar, que son las cosas de la familia y son las cosas del trabajo, pero es imposible, chicos, nosotros somos seres humanos y a veces, aunque yo quiera separar las cosas del trabajo, va a ser muy difícil que mis cosas o situaciones personales no me afecten. Entonces, todo me puede afectar. Entonces, el talento humano perfectamente, no solamente en lo que depende de mí como institución, que es capacitarlo, asegurarme que la competencia y la experiencia de esa personita para vender un servicio sea la mejor, sino sus situaciones personales, su persona como integralidad también puede afectar. Entonces, el talento humano puede afectarme la confiabilidad de las mediciones. Si seguimos, entonces vamos a hablar de las instalaciones y las condiciones ambientales. Y aquí, en esta diapositiva, yo siempre les voy a dejar esta dirección electrónica. En esta dirección electrónica ustedes van a poder encontrar una guía muy completa de metrología que habla de cómo nosotros aseguramos en calidad las instalaciones y las condiciones ambientales en forma general para cualquier instrumento. Entonces, cuando yo hablo de las instalaciones y las condiciones ambientales, cómo me afectan la confiabilidad de mi mensurando o de mi proceso de medición, entonces voy a hablar de que cuando yo voy a comprar un instrumento, lo primero que yo encuentro cuando voy a encontrar, chicas, si ustedes ven que yo estoy hablando muy rápido, me pueden parar o me pueden decir, profe, por favor, habla más lento. Listo. Recuerden lo que yo les dije desde la primera clase. Entonces, cuando yo voy a comprar un instrumento, chicos, nosotros siempre que vamos a comprar un instrumento, lo primero que hacemos es averiguar cuál es el instrumento que necesitamos según los requisitos metrológicos y requisitos técnicos que yo necesito. Hombre, a veces no vamos a poder comprar el instrumento, lo debemos, a veces lo tengo ya o tengo equipos disponibles, entonces voy a necesitar consultar cuál de esos instrumentos disponibles es el que yo necesito y si ese instrumento realmente me sirve o no, o si ese instrumento de acuerdo a lo que yo tenga disponible me va a dar la exactitud o la precisión requerida o tengo que bajar mis requisitos técnicos o de desempeño para poder utilizarlo. Pero si yo tengo la capacidad de comprar un instrumento, de adquirirlo, lo primero que uno hace es consultar una gama de instrumentos en el mercado. Y de acuerdo a esa gama de instrumentos en el mercado, de acuerdo a mis requisitos técnicos y parámetros de desempeño, ya sea exactitud y precisión con las cuales yo necesito obtener ese resultado, entonces yo empiezo a buscar. Y les voy a hablar aquí de lo que yo les hablaba ayer a sus compañeros y es, chicos, cuando nosotros vamos a comprar un instrumento, lo primero que hace un proveedor, cuando yo le digo cotíceme un instrumento, es decirme, le ofrezco este instrumento tiene estas características y lo primero que yo debo hacer es analizar si esas características metrológicas del instrumento, que la gente no lo hace, esas características metrológicas sí me convienen, no son las que yo necesito de acuerdo a mis requisitos técnicos o lo que yo estoy esperando de ese mensurando. Y cuando yo ya tengo establecido una serie de equipos y digo, listo, estos son los que me sirven, lo primero que hace el proveedor es decirme, ojo, si usted va a comprar este instrumento tiene tales
requisitos para su instalación. Entonces, este instrumento no se conecta a 110 de corriente, sino se conecta a 220. Entonces, lo primero que usted debe asegurar antes de que yo le entregue el equipo, o si yo se lo llego a vender, es que el insumo de corriente sea a 220. Entonces, lo primero que hace un fabricante, un proveedor, es decirme cuáles son las instalaciones, las condiciones de infraestructura que debe tener mi equipo para que él funcione perfectamente. Entonces estamos hablando de humedad relativa, de presión, de temperatura, de corriente eléctrica, de ruido, de aire, de cortar fuentes electromagnéticas, cortar fuentes de corrientes de aire, entre otras cosas. Entonces estoy hablando de la instalación, la infraestructura y las condiciones ambientales. Entonces me están diciendo cómo yo debo adecuar esa infraestructura para recibir un instrumento o cómo yo debo asegurar ese instrumento que así ya lo tenga disponible, cómo a partir de ya tenerlo, yo aseguro su buen funcionamiento a partir de las instalaciones. ¿Por qué? Y entonces yo les hablaba a ellos de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una balanza. Chicos, y no es raro lo que yo les voy a decir a ustedes. Se supone que cuando nosotros tenemos una balanza analítica, esa balanza analítica debe tener un mesón lo suficientemente estable para que cualquier vibración que ocurra a su alrededor no desestabilice la indicación o la medida. Aparte de eso, debo tener, se dice que como por normas de seguridad y por normas de instalación, yo debo tener esa balanza analítica ubicado en un cuarto cerrado donde yo elimine fuentes de corriente de aire. Claro, hay balanzas analíticas que traen su propia camarita donde yo coloco mi muestra y ya esa camarita de vidrio evita esas corrientes de aire. Pero hay, por ejemplo, sitios donde a mí me dicen, lo lógico es que una balanza esté lejos de fuentes de corrientes electromagnéticas. Y ustedes lo pueden ver que en la universidad y en muchas instalaciones no podemos cumplir con ese tipo de requisitos de instalación. Entonces, lo importante es que yo, por ejemplo, ayer el profesor Carlos Ramos, que ustedes lo van a conocer en el laboratorio, que también es una persona muy capacitada en metrología, que yo trabajo de la mano con él, es una persona muy, muy brillante. Él les decía a los estudiantes, o me decía que él les dice a los estudiantes, cuando los estudiantes están en el laboratorio, que los estudiantes le dicen, profe, es que la balanza no se estabiliza y Carlos me dice a mí, Natalia, me da mucha risa porque cuando yo voy a ver, el estudiante está copiando y el estudiante copia duro, pegadito cercano a donde él toma la medida o la indicación en la balanza. Entonces, cuando él copia, pues lógicamente la medida, al copiar fuerte, la medida de la balanza va a variar. Entonces él me dice, profe, es que la indicación de la balanza no se estabiliza, pero yo lo veo copiando de una forma fuerte o personas que copian o escriben fuertemente y lo veo copiando alrededor, a las cercanías de la balanza. Entonces él dice, a mí me da risa porque yo le digo, es que lo primero que tú debes entender es que cuando uno tiene una balanza, se supone que la balanza en su cercanía no debe tener vibraciones. Y aunque uno no lo vea, el hecho de que yo copie, ya el movimiento de mi mano ya ejerce una vibración. Entonces, eso ya, si la balanza es muy sensible, que eso son cosas que vamos a recordar de las características meteorológicas de la balanza, pues ella no se va a estabilizar fácilmente. Entonces, yo les hablaba ayer a sus compañeros que aquí en Colombia, a nivel de metrología, estamos tan pobres aún, tan pobres, que yo les hablaba a ellos en términos de instalaciones y en términos de equipos de medición, que yo les hablaba a ellos de cuando empezamos la pandemia, el COVID. Yo no sé si ustedes recuerdan, chicas, que eh, cuando iniciamos la pandemia, eh, eh, no teníamos cómo medir el COVID, no teníamos cómo determinar o estimar, digamos, no teníamos una técnica totalmente establecida para determinar el virus del COVID. Entonces se logró determinar porque lo desarrollaron, se logró que era la PCR y en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, que está en Bogotá, tenían un equipo de la Segunda Guerra Mundial muy viejo y decían, no, es que estamos tratando de hacer la mayoría de las mediciones y se represaron mucho los análisis porque no soltaban o no liberaban el método a otras instituciones que eran capaces de adaptar ese método aquí en Colombia. Y yo no sé si ustedes recuerdan una noticia donde la directora del Instituto Nacional de Salud decía, es que tenemos un equipo
y el equipo está está trabajando al máximo para sacar los resultados, y a los 10 o 15 días de haber salido con esa noticia, dijo, "Ah, es que el equipo se dañó, sacó la mano". Pero, y lo más interesante, chicas, es que en la misma noticia dice la directora, pero no se preocupen que hay 10 analistas haciendo haciendo los análisis y tienen la misma exactitud, es decir, precisión y veracidad que el instrumento que se dañó. Entonces yo decía, ¿cómo estaremos de mal en Colombia? Que sale primero que todo ella en televisión a decir que tienen un instrumento de la Segunda Guerra Mundial para hacer los análisis del COVID. Segundo, si se dañó a los 10 o 15 días era porque ese instrumento no le hacían mantenimiento, no le hacían validación, posiblemente ni estaba calibrado, porque si está calibrado, por lo menos ya sabían que iba a sacar la mano, ¿cierto? O que se iba a dañar. Y segundo, que tenga la robustez o la capacidad de decir en televisión que 10 analistas tienen la misma precisión y la veracidad que tiene un instrumento de medición. Es decir, ella está equiparando la precisión y la veracidad de 10 analistas, 10 analistas con un instrumento. Hombre, que puede ser que el instrumento estuviera muy mal, pero imagínense en ustedes la variabilidad que tienen 10 personas. Entonces, en ese sentido estamos muy graves. Eso no es nada. Yo les decía ayer a sus compañeros que estaremos tan mal en Colombia en metrología que llegó el ministro de salud, médico, un ministro de salud, y compró dosificadores de oxígeno que se necesitaban para los pacientes en las UCIs, y compró, porque no había cómo hacerlos, y acá en Colombia se estaban ya elaborando, pero los compraron en China, y compraron una gran cantidad. Y yo no sé si ustedes recuerdan la noticia, chicas, en que llegó el ministro de Salud y dijo, es que los compramos y cuando llegaron a Colombia ni siquiera los pudimos usar porque no funcionaban en las instalaciones en lo que nosotros teníamos en Colombia. ¿Cómo se les ocurre comprar instrumentos de dosificación de oxígeno o suministro de oxígeno sin saber mire, chicos, requisitos de las instalaciones? Si nosotros por lo menos cumplimos con los requisitos de presión, de voltaje, y lo más tenaz es que son capaces de salir en la televisión y decir, pero no se preocupen que el proveedor, que es China, vienen en 15 días con toda la urgencia que teníamos por los suministros de oxígeno, vienen en 15 días a adaptarnos los equipos que no compramos porque no teníamos formación meteorológica. No sé si ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo, chicas. Si están entendiendo lo que les estoy diciendo cuando uno con formación meteorológica determina qué equipo necesita y cómo instalarlo. ¿O es raro para ustedes? Cuéntenme, chicas. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Perfecto, gracias, Paola. Entonces, ya sabemos que hay factores de instalación y condiciones ambientales que lógicamente me van a afectar la confiabilidad de la medición. Y en eso vamos con el método de medición. Yo ya les hablé del método de medición. Vamos a tener muchos métodos y de acuerdo al método, sea normalizado o armonizado, vamos a tener diferentes requisitos de desempeño como precisión, veracidad. Vamos a hablar del equipamiento. Y en el equipamiento, cuando nosotros hablamos de los equipos, no solamente estamos hablando, el equipamiento, así lo llamó o así lo llama la última actualización de la norma NTC 17025-2017, donde antes se llamaba instrumento o sistema de medición, ahora se llama equipamiento, y el equipamiento contiene el instrumento principal de medición, que se llama instrumento de medición, y contiene a los instrumentos auxiliares de apoyo o periféricos, que ya los vamos a ver también más adelante. Entonces, cómo yo, a partir del equipamiento con el que yo tengo, puedo asegurar la confiabilidad o que tiene factores que afectan la confiabilidad de mi medición. Y por último, lo que hablaba, que les comenté en la clase pasada, porque no lo hemos aprendido, les enseñé cómo se definen los conceptos, ¿cierto? Pero no hemos aprendido cómo se hace la trazabilidad de las mediciones o del mensurando. Yo cómo aseguro que ya teniendo todas estas condiciones o estos factores que afectan la confiabilidad aseguradas, yo cómo aseguro que mi mensurando, que es el que yo tengo acá, lo puedo llevar a ser trazable al Sistema Internacional de Unidades y así yo hacerlo coherente y comparable con cualquier otra institución, con cualquier otro par profesional, con cualquier otro laboratorio a nivel global e internacional. ¿Hasta aquí me han entendido, chicas? ¿Hay algo que no me hayan entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicas?
No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar ahora sí con lo que se llama control metrológico y yo, así como les dije a sus compañeros de ayer, chicas, para hacer control metrológico, ¿ustedes qué necesitan? Y se los dije así, ¿ustedes qué necesitan? Primero, tener claro lo que ustedes estudian, la microbiología. Cuando uno estudia microbiología, miren chicos, desde que yo dictaba metrología 1, yo les decía a los chicos, así como yo les digo a los chicos, trabajo sí hay, porque la gente o ustedes tienen muchos memes donde dicen que trabajo no hay, trabajo sí hay, lo que no tenemos es gente capacitada. Chicas, yo les decía ayer a sus compañeros, cuando dicen ese cuento de que trabajo no hay, a mí a veces me llueven los trabajos y tengo que decirles que no, porque no hay personas tan capacitadas o a veces capacitadas como yo a veces me dicen, por ejemplo, yo estoy haciendo una capacitación de metrología a la Fiscalía General de la Nación y les dije que no porque no tenía tiempo. Y ustedes pueden creer que en vez de irse y buscar otra persona en el país que tuviera capacitación en metrología, lo que hicieron fue duplicarme o triplicarme el precio que me iban a pagar para que yo les dictara la capacitación. Y yo les decía, es que no tengo tiempo. Entonces, claro, cuando ellos me ofrecen pagarme el triple, pues uno lo piensa, porque sea lo que sea, es un valor agregado, ¿cierto? Pero yo les digo, trabajo sí hay mucho, hay mucho. Entonces, uno lo que tiene que hacer es perseverar. Cuando yo les digo, les dije a sus compañeros ayer, lo pueden ustedes verificar en el video de la clase de ayer, chicos. Yo les digo, cuando uno le entregan el cartón, que a mí me entregaron un cartón que me decía ingeniera química, no me estaban entregando que yo era experta en ingeniería química. Me estaban entregando un cartón que así como ustedes, chicos, en la formación de ustedes, profesional de ustedes, les dice que ustedes ya aprendieron a autoestudiar, que ustedes ya aprendieron a consultar, que ustedes ya aprendieron a capacitarse. Y por eso, a partir de que uno recibe el cartón y la tarjeta profesional, es a partir de ese momento donde uno va a empezar a hacer experiencia. Entonces, muchas veces yo no les digo que no, chicas, que no es difícil conseguir trabajo en este país, ni es difícil conseguir trabajo a nivel del mundo, porque no es fácil, tampoco es difícil, tampoco es complejo. No es, de primera instancia no es fácil. Yo les contaba a sus compañeros ayer que cuando yo terminé la ingeniería química en la Universidad de Antioquia, yo me presentaba en muchos trabajos y en muchos tuve decepciones y tuve entrevistas que me parecieron duras y me sacaron triste, ¿cierto? Por ejemplo, tuve una que yo me acuerdo mucho que me recibió una persona que era ingeniera química de la Universidad de Antioquia y lo primero que él dijo cuando nosotros llegamos a presentarnos con otros ingenieros químicos de la ciudad y del país fue, no, dijo, los ingenieros de universidades públicas son tirapiedras, entonces no los queremos acá. Entonces yo le dije, hombre, entonces si tú eres ingeniero de universidad pública, entonces fue que tú tiraste mucha piedra para que estés diciendo eso. Y aparte de eso, llega y le digo yo, pues, y si es así, ¿por qué no pusiste dentro de los requisitos que ser ingeniero de universidad pública? Pues no. Entonces debieron haber puesto dentro de los requisitos, necesitamos solamente ingenieros químicos de universidades privadas. Entonces yo lo que hice fue que me paré y me fui. Entonces yo, dentro de esos, son muchas experiencias que vamos a pasar y son experiencias no bonitas, pero vamos a tenerlas digamos, en el cajón de las experiencias y eso no indica que a mí me haya ido mal. Así como yo tuve esas experiencias como la que le conté, también vamos a tener experiencias donde yo me presenté a una entrevista y me sentí en mi zona de confort y me fue bien. Y así empecé a armar experiencia, pero si yo soy de las que paso y voy a entrevistas, ay, digo, ay, no, es que es muy difícil, y entonces voy a terminar manejando un taxi diciendo que no hay trabajo, ¿cierto? Entonces, trabajo sí hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les digo a los compañeros y les dije ayer, hoy vamos a empezar con el tema que se llama control metrológico. ¿Y qué necesitan ustedes para hacer control metrológico? Primero las bases que aprendieron en Metrología 1. Y si no las recuerdan, las vamos a recordar. Pero lo más importante que ustedes necesitan para hacer control metrológico, chicas, es la formación que ustedes están adquiriendo y que han venido adquiriendo en su carrera. Y la vamos a mirar. Entonces les voy a mostrar un video y aquí voy a esperar, a salirme un poquito de la clase, ¿cierto? Y les voy a mostrar un video que yo quiero que ustedes vean y quiero que le pongan atención. Porque de acuerdo a ese video que les voy a mostrar a ustedes, de acuerdo a ese video que les voy a mostrar, entonces yo quiero que ustedes me digan si eso es extraño para ustedes, ¿cierto? Si es extraño para ustedes o no. Y entonces, listo, muy bien. Entonces lo voy a colocar acá, el video. Pero entonces permítame, yo les voy a compartir el video con el sonido. ¿Listo? Entonces,
Denme un momentico, porque para compartir el sonido del video me toca hacer otra cosita. ¿Listo? Entonces, dame un momentico. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Ahora sí, ya les compartí con sonido, entonces les voy a pedir el favor de que ustedes me digan si escuchan el video. ¿Listo? Si lo escuchan para yo poder organizar el sonido. Monday.com. Empezar ahora. ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces quiero que le pongan atención. Gracias, Eliana, Yasuri, Paola, Jerry. Muchas gracias por responder. Quiero que vean el video y le pongan atención y se den cuenta que esto no es ajeno a ustedes y que es muy fácil. Porque cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con facilidad, a comprenderlas, las cosas se nos hacen más fácil. Todo de primera instancia es difícil y es complejo, pero cuando ya sabemos hacerlas, cuando las entendemos, se nos facilita. Entonces quiero que vean el video. ¿Listo, chicas? Entonces, mucha atención. La Superintendencia de Industria y Comercio designará a los organismos autorizados de verificación metrológica o ABM que se encargarán de verificar los instrumentos de medida que se comercialicen y se pongan en servicio. Es obligación de los titulares mantener los instrumentos de pesaje ajustados a los requisitos técnicos y administrativos dispuestos en el Reglamento Técnico de Balanzas. Los demás instrumentos que no se contemplan en el reglamento técnico se deben calibrar y ajustar con la periodicidad que recomiende el fabricante, y las autoridades municipales o la Superintendencia de Industria y Comercio podrán solicitar los certificados que demuestren las calibraciones. Quienes utilicen instrumentos de medición deberán permitir y sufragar el costo de la verificación que realizan los OABM, la cual se realizará cada 2 años a partir de la fecha de regularización del instrumento. Los instrumentos que no superen la verificación metrológica no podrán ser utilizados para realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios, remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales, prestar servicios públicos domiciliarios, realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente, ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa, evaluar la conformidad de productos y de instalaciones, determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa de esos componentes. Cualquier reparación o modificación en un instrumento de pesaje que implique la ruptura de precintos debe ser registrada en el CIMEL, esto con el fin de generar la alerta al OABM para que compruebe su correcto funcionamiento. Para esto el organismo contará con un plazo de 15 días. Es obligación del OABM documentar en el CIMEL el proceso de verificación metrológica adelantado a cada instrumento de medición, así como la regularización de los mismos. En la hoja de resultados del registro de verificación que se incorpora al CIMEL, se deben poner los resultados de los ensayos indicando el error máximo permitido en cada uno. Este procedimiento es aplicable a todo tipo de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio contemplados en el Reglamento Técnico de Balanzas. El examen administrativo comprende la comprobación de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del instrumento en el CIMEL. Estos datos son titular del instrumento, marca, modelo, número de serie, características técnicas. Una vez realizado el examen, el OABM deberá fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje examinado que contenga la información de la tabla de control metrológico. La regularización es el procedimiento que lleva a cabo el OABM con el fin de comprobar si el instrumento de pesaje se ajusta a los requisitos metrológicos, técnicos y administrativos dispuestos en el Reglamento Técnico de Balanzas.
Una vez hecho el procedimiento de regularización, el OABM deberá adherir una etiqueta al instrumento de medición que contenga los datos de la regularización y la información del dueño del instrumento. El OABM debe comprobar que el instrumento de pesaje tenga una placa de características que contenga como mínimo marca o nombre del fabricante, clase de exactitud, capacidad máxima, capacidad mínima, división de escala de verificación y división de escala real. Si al momento de la verificación falta alguno de estos datos, el OABM deberá colocarlos en el instrumento de pesaje. El OABM debe comprobar que los precintos garanticen la integridad del instrumento y que estos coincidan con los especificados en el documento de regularización. Para los precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control. Para la verificación metrológica se deben utilizar pesas adecuadas a la clase del instrumento a verificar. Se debe disponer de instrumentos que permitan medir la temperatura, la presión atmosférica y la humedad durante las pruebas. También se debe disponer de medidores de nivel y variadores de tensión para los casos en los que se requiera hacer verificaciones de los requisitos esenciales. Las pruebas deben ser efectuadas a temperatura ambiente, en general a la temperatura normal de funcionamiento del instrumento. Antes de los ensayos, el instrumento debe ser precargado una vez a su capacidad máxima si este valor está definido. Para la prueba de excentricidad, se debe aplicar lo que establece la norma técnica NTC 2031 en los numerales 3.6.2 y A4.7. En la hoja de resultados de la verificación metrológica que el OABM debe incorporar en el CIMEL, se toma nota del resultado de la prueba de pesaje, indicando el máximo error permitido en cada punto. Para los ensayos en instrumentos con receptor de carga que no tengan más de 4 puntos de apoyo, con más de 4 puntos de apoyo, con receptor de carga particular como tolva o tanque, o para pesar cargas rodantes, se deben aplicar las especificaciones establecidas en la norma técnica colombiana 2031-2014. Para este ensayo se debe comprobar que los errores estén dentro de los límites máximos permitidos. Para realizar esta prueba se debe aplicar el procedimiento establecido en el numeral A4.4.1 de la NTC 2031-2014. Los dispositivos con ajuste a cero automático se deben poner en esta opción y se procede a añadir las pesas hasta que la indicación cambie a un escalón por encima de cero. En los instrumentos con indicación digital y división de escala superior a 10 miligramos, se utiliza el sistema de localización del punto de cambio para conocer los errores del instrumento. Para esta prueba se aplica lo establecido en la NTC 2031-2014, numerales 3.6.1 y el A4.10. En el caso de que existan instrumentos que no tengan examen de modelo, se deben realizar los procedimientos de desnivelado, de variación de tensión y de carga, tal como se establecen en el reglamento técnico. Una vez concluido el procedimiento de verificación, de regularización o de reparación, en la cual se hayan cambiado los precintos, el OABM debe colocar nuevos precintos en el instrumento de pesaje en los elementos que puedan afectar los resultados de la medida, los cuales son, por lo menos, el mecanismo de regularización, las cajas sumadoras de señales de celdas de carga y el computador electrónico o sus conexiones. Bueno, muy bien. Denme un momentico, por favor. Listo, chicas. Entonces,
yo les hago una pregunta, ya que me están escuchando bien, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Me están escuchando? Perfecto, gracias. Entonces, yo les hago una pregunta. Lo que ustedes vieron que estaban haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio con las balanzas del éxito, con las balanzas de... Y ustedes se dieron cuenta que es aquí en Medellín, ¿cierto que sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, eso es ajeno a lo que ustedes, digamos, aprendieron en cierta forma a hacer en Metro 1. Eso es ajeno a lo que ustedes han visto que se hace para verificar, por ejemplo, balanzas o micropipetas. Ayer me dio mucha risa porque yo les decía a los chicos que de la clase de ayer que eso normalmente es lo que aprende uno a hacer en metrología 1, en los laboratorios. Es decir, nosotros qué hacemos, verificamos balanza, verificamos micropipetas. Y una chica ayer me dijo, profe, pero es que yo vi todo eso virtual, entonces yo realmente nunca lo hice. Y tiene razón, ¿cierto? Entonces, para esas personitas, yo listo, tienen toda la razón. Digamos que para ellos va a ser ajena. Pero les hago la pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes recuerda que eso lo hicieron en metrología 1? Que colocaban las pesitas. Dime, Aleja. Yo también lo Sí, hice. profe. Entonces, miren que para hacer control metrológico ustedes no necesitan sino traer a colación todos aquellos conocimientos que adquirieron y yo les voy a ayudar para que esos conocimientos sean un poquitico más, digamos, más enfocaditos y ustedes hagan un buen control metrológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es control metrológico. Es decir, ustedes qué necesitan, lo que ustedes aprenden y lo que ustedes tienen ya de metrología 1. Entonces vamos a seguir con control metrológico y dice así. Cuando nosotros hacemos control metrológico, chicos, chicas, en este caso, nosotros nos enfocamos en metrología en los instrumentos de medición. ¿Por qué en los instrumentos de medición? Porque es en los instrumentos de medición donde obtenemos esos mensurandos. Entonces, cuando nosotros hacemos control metrológico, nos enfocamos en controlar la parte metrológica de los equipos. Entonces, cuando ustedes ven acá control metrológico de los equipos, pues lógicamente les voy a hablar de esto. No sé si ustedes hicieron, esto se llama una carta de control. Una carta de control. Yo cuando enseñaba metrología 1 lo enseñaba, ¿cierto? Metrología 1, pero no recuerdo, no sé si los profesores que están ahorita enseñando metrología 1, ellos lo alcancen a enseñar o lo enseñen, pero yo recuerdo que yo les dejaba claros a los chicos cómo, y si no, yo les voy a recordar cómo se hace y les voy a explicar cómo se hace, ¿listo? Entonces, lo más importante que quiero que les quede claro ahorita es que cuando uno hace un control metrológico de equipos, cuando uno hace un control metrológico, le hace control al instrumento de medición. Entonces, es el instrumento de medición o instrumentos que influyan en mi mensurando a los que les hacemos control. Y se hace muchas veces por carta de control. Y esto es una carta de control. ¿Qué es una carta de control o una carta de control metrológico de equipos? Es cuando nosotros hacemos control de las características metrológicas, quiere decir que cogemos una característica metrológica, por ejemplo, el error. Digamos que este es el error, este es el valor normal del error del instrumento y colocamos una línea con ese error, ¿cierto? Con ese valor de ese error. Y este error es el que, lógicamente, si yo acabé de adquirir el instrumento, este error viene como una característica metrológica del instrumento. Entonces, de acuerdo a una cantidad de requisitos, sean normativos o sean legales, yo voy a tener un error máximo permitido y un error mínimo permitido. Y este error se llama el error máximo permitido, ese intervalo de ese error. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me han entendido lo que les estoy hablando? Entonces tenemos una característica que en este caso es el error y normalmente me lo dan con la guía de usuario o con el manual del instrumento y me la da el fabricante. Entonces me dice, el error que tiene este instrumento es tanto. Entonces yo lo coloco aquí en esta gráfica y cuando yo le quiero comparar esta característica metrológica, la hago en el tiempo. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, de acuerdo a cómo se utilice el instrumento. Entonces, que yo cojo una característica metrológica y la controlo en el tiempo. Es decir, es dependiente del tiempo. Entonces, yo voy a mirar cómo esta característica se mantiene o se comporta en el tiempo. Y a esto le llamamos control metrológico de instrumentos. ¿Me están entendiendo, chicas? ¿Es claro para ustedes lo que acabo de explicar? ¿O no? Sí, profe. Compañeritas. Perfecto. Entonces, pónganme en atención. Si yo tengo la característica, en este caso el error,
y yo digo, hombre, este equipo lo utilizo 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, un equipo súper robusto, un equipo que yo utilizo 24/7 como un taxi. Entonces, yo digo, entonces yo, uy, discúlpeme, entonces yo le voy a controlar la característica meteorológica 2 veces al día. Entonces, vengo a la gráfica de control y 2 veces al día pongo el error que me está, discúlpeme, que me está dando el instrumento. Entonces, esto lo pongo 2 aquí, pongo 2 aquí, al segundo día, al tercer día. ¿Por qué? Porque es un equipo que manejo 24 horas a la semana, 7 días, por los 7 días de la semana, 24 horas, 7 días a la semana. Pero resulta que hay instrumentos que nosotros no manejamos 24 horas, 7 días, sino que lo manejamos por ahí 2 veces a la semana. Entonces, lógicamente, entonces yo determinaré que esas 2 veces a la semana yo tomaré estos dos valores o que cada semana yo le tomo un valor de la característica meteorológica y miraré cómo se comporta esa característica en el tiempo. O hay equipos como lo que hacemos en investigación, que hay equipos que funcionan todo el tiempo y hay equipos que funcionan una vez cada 3 meses por ahí cuando se necesita. Entonces, hombre, entonces como yo sé que tengo que hacer control meteorológico, entonces yo digo, hombre, si ese equipo es importante para mí, pero le tengo que hacer control meteorológico, entonces yo lo prenderé. Cada vez que lo prenda, le voy a determinar qué valor me está dando la característica meteorológica y lo coloco acá. Entonces coloco una medida, luego a las 2 semanas o 3 semanas la siguiente medida, a las otras 3 semanas la siguiente medida y así sucesivamente. Lo importante es que este eje es el tiempo. Entonces, esa característica meteorológica va a variar con el tiempo. Y si el instrumento ya ha sido usado, pues lógicamente va a tener mucha más variabilidad porque las características meteorológicas con las que yo lo compré fueron iniciales y ellas pueden ir cambiando, que le llamamos deriva, que es otra característica meteorológica. Entonces, yo tengo una característica meteorológica y yo voy censándola y como yo tengo estos requisitos, este error máximo permitido, que es un requisito, ¿cierto? Requisito meteorológico. Entonces, este error máximo permitido me va a decir que no se puede salir el error de ahí. Entonces, cuando yo ya tengo este error aquí cercano, que ya les voy a contar que eso es un porcentaje que determinamos en meteorología, más o menos 80-90%, dependiendo de cómo lo determinemos, cuando yo vea que este error se acerca al 80%, yo digo, en ese momento yo tengo que tomar la decisión de calibrar, ajustar, mantener, hacer mantenimiento preventivo de mi instrumento porque el error se está acercando al error máximo permitido. No sé si ha sido claro para ustedes cómo expliqué esta carta de control y si ustedes la vieron en Metrología 1. Cuéntenme en eso, ¿la vieron en Metrología 1, sí o no? Chicas, ¿la vieron en Metrología 1? Profe, pues que yo me acuerde, no, Muy bien, no no sé. importa. Yasuri, ¿pero entendiste lo que te expliqué? Sí, profe. Entonces, si no lo vieron o no lo recuerdan, quiero que aprendan que esto se llama carta de control y escoger una característica meteorológica inicial y manejarla en el tiempo a lo que me vayan dando los resultados y yo con este control que se llama, esta gráfica también la van a conocer ustedes como la gráfica de Libet-Jennings y es una gráfica por medio de la cual nosotros manejamos los errores y es una estrategia estadística también porque Libet-Jennings lo hizo como una herramienta estadística. Entonces, esto se llama una carta de control, se las presento. ¿Listo? Si no lo recuerdan, se las presento. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de la control de las características meteorológicas, estoy hablando del control meteorológico del instrumento. Entonces, ¿qué significa hacer control meteorológico del instrumento? Significa control de la información del sistema de medición. Chicos, chicas, en este caso, control, según la Real Academia Española, dice que control es cuando yo compruebo, cuando yo inspecciono, cuando yo fiscalizo, cuando yo intervengo algo. Y en este caso, cuando nosotros hacemos control meteorológico, estamos haciéndole intervención, inspección, fiscalización o seguimiento a mis instrumentos de medición. ¿Es claro lo que les acabé? ¿Hay alguna pregunta aquí, hasta aquí, chicas? ¿O es claro? Es claro, profe. Muy bien, gracias, Eliana. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer control meteorológico de instrumentos? Primero, hacer una descripción del sistema de medición. Describir el sistema de medición. Establecer cuáles son las características meteorológicas de ese sistema de medición. Definir los requisitos meteorológicos.
que viene de 4 fuentes, pero ya lo vamos a aprender. Realizar confirmación metrológica. Entonces, ojo y escúchenme. Confirmación metrológica, ¿qué contiene? Control metrológico, que es lo que estamos aprendiendo. Es trazabilidad metrológica, que yo le haga validación, no, discúlpenme, calibración o verificación al instrumento, que los métodos que yo maneje en ese instrumento estén validados o armonizados, quiere decir validados o verificados, y ¿qué es lo otro? No, ya, con esos 4 ya tenemos la confirmación metrológica. Entonces realizo confirmación metrológica. No sé si ustedes se dieron cuenta en el video que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio llegó, el empleado del éxito les dio una carpeta. Esa carpeta se llama el control o el registro del control metrológico del instrumento o de los instrumentos. Entonces ya vamos a ver qué contenía esa carpeta. Listo. Pero si ustedes se dieron cuenta, ellos dijeron que ese era el control metrológico de los instrumentos. Y cuando yo tengo control metrológico de los instrumentos, tengo no solamente esto, sino que tengo el informe de las confirmaciones metrológicas, es decir, cuando le hago mantenimiento si es preventivo o correctivo, las calibraciones del instrumento y los métodos validados en el instrumento. Entonces, cuando ya tengo todas estas, pues defino un plan para el control, es decir, cómo le voy a hacer seguimiento continuo a ese control. Es decir, una forma que debe ser fácil, como por ejemplo lo que les acabo de mostrar acá. Hombre, que si yo tengo que hacer seguimiento a mi característica metrológica del instrumento, eso me tome 1 minuto o 1 segundo de mi día o mi labor diaria. Que no sea algo que yo me tengo que sentar y 5 horas dándole al control, no, tiene que ser fácil. Tiene que ser una cosa en la cual yo le haga seguimiento continuo, pero que para mí sea algo no difícil, algo que yo puedo poner un puntico y solamente mirar una gráfica y saber si mi instrumento está o no está. Hasta ahí vamos bien, chicas, ¿me entendieron? Esto que les voy a enseñar, descripción, establecer las características, definir los requisitos metrológicos, realizar la confirmación, se los voy a enseñar en este pedacito de clase que nos queda. Pero hasta aquí me han entendido lo que les he dicho. ¿Sí o no? Sí, Listo, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hacemos control metrológico o confirmaciones metrológicas o establecer y gestionar el aseguramiento de la calidad de una institución es definir la función metrológica. ¿Qué significa definir la función metrológica? Pues darle una función a una persona con responsabilidades administrativas y técnicas para que defina e implemente el sistema de gestión de las mediciones. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ustedes son analistas y tienen un instrumento o van a comprar un instrumento, para poder hacer control, validación, calibración, deben tener una autorización de una persona o de la dirección de la institución para que en esa autorización ustedes puedan hacer control, seguimiento y asegurar la calidad de las mediciones. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita que sea una función dada por responsabilidad administrativa, porque cuando nosotros hacemos aseguramiento y gestión de la calidad no es barato, hombre, pero no es costoso. En el enfoque, y lo vamos a ver con el tiempo, y lo vamos a ver sobre todo en gestión y aseguramiento de la calidad, que hacer sistemas de gestión de la calidad sale mucho más barato y es mucho más efectivo y mucho, digamos, mucho mejor para las empresas que no hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es barato, pero en términos de costos es mucho más barato que no tenerlo. Entonces, ya definimos que debe haber un coordinador de calidad, un coordinador o una persona que le haya asignado la autorización para usted poder llevar a cabo esto porque necesita insumos, ¿ok? Muy bien. Entonces, conceptos que necesitamos para poder definir lo que necesitamos para hacer control metrológico y es el equipamiento. Como yo se los dije a ustedes en la norma técnica colombiana, que es una traducción idéntica de la norma que hace la Organización de Estándares Internacionales ISO. Entonces se llama NTC ISO IEC 17025, última actualización 2017. En esa norma, antes se llamaba sistema de medición, ahora se llama equipamiento, y dice así: en el equipamiento, que es el sistema de medición, incluidos pero sin limitarse a instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos consumibles y aparatos auxiliares.
¿Qué significa lo que ustedes aprendieron en Metrología 1, chicas? Que les decía que el sistema de medición, que cuando ustedes van a hacer una medición, no solamente necesitan el instrumento de medición, sino que necesitan cuadernos, lápiz, insumos, reactivos. Todo lo que ustedes necesiten para poder llevar a cabo esa medición se llama equipamiento o sistema de medición. Entonces, dice la norma NTC ISO que sí les compete a ustedes como laboratorio como laboratorio clínico de diagnóstico médico, es la norma NTC ISO 1015-189. Grábensela porque es la que a ustedes más los va a regular. Es la norma NTC 15-189-2014. Esto se llama metrología. Y aquí no, yo no me voy a poner a decirles a ustedes, vamos a leer la norma, les voy a enseñar a comprender la norma, vamos entonces a aprender a... No, yo les voy a enseñar cómo llevar a cabo la aplicación de esa norma. Hombre, porque si ustedes quieren ver la norma, pues la norma está en la base de datos de la universidad. Si ustedes quieren, yo se las regalo, se las cuelgo, ¿cierto? No se las puedo regalar porque lógicamente es un documento oficial, pero ustedes van a tener que regirse por esta norma y ustedes van a tener que aprender a comprenderla e interpretarla. Pues yo les voy a enseñar con metrología, y esta es la idea de la metrología 2, a cómo ustedes implementan esta belleza de norma, porque es la norma que lo rige a ustedes, a mí como ingeniera o como analista o como investigadora me rige la norma 17025 y a ustedes lo rige no solamente la 17025, sino la 15189-2014, porque es la que se dedica a los laboratorios clínicos de diagnóstico médico. Entonces, dice la norma 15189-2014, dice, el equipo de laboratorio incluye software, hardware de instrumentos, los sistemas de medición y los sistemas de información del laboratorio. Entonces, nosotros tenemos que tener control de todo lo que quiere decir sistema de medición. Entonces vamos a ver qué es lo que es control metrológico. Entonces vamos a empezar con la descripción del instrumento. Entonces miren que acá les dije descripción del sistema de medición. Entonces vamos a empezar con descripción del instrumento. Entonces yo aquí les coloco el instrumento, lógicamente que hemos manejado todos, así seamos microbiólogos o no seamos microbiólogos, la mayoría hemos tenido un instrumento, una balanza. La diferencia es que las otras carreras no hacen esto que se llama verificación o calibración, ¿cierto? Sino que ustedes son una carrera de formación especial y que necesitan mucho de la metrología, entonces ustedes sí van a saber qué es esto, qué es la pesita. Entonces lo primero que nosotros hacemos en control metrológico cuando vamos a describir el instrumento es el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cierto? Y segundo, el código interno institucional adjudicado, que muchas veces ustedes saben que cada institución le da un código de inventario y ese código es cómo se identifica el instrumento en la institución. Hombre, si es que ya está el instrumento, si no está, pues ¿cómo se va a poner ese código interno? Entonces el nombre, cómo se llama, cómo se identifica, y qué magnitud arroja, ¿cierto? Masa, volumen, pH, ¿cierto? Qué magnitud y la referencia que lo acompaña, si ya sea unidades o sea una referencia que acompaña esa medición. Entonces gramos, microgramos, nanogramos, kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las unidades? Y de ahí entonces yo defino cuál es la sensibilidad y cuáles son los requisitos técnicos que necesito con ese equipo. Y como yo ya sé cuáles son las magnitudes o factores o condiciones de influencia que afectan a esa medición, yo cómo tengo que instalarla, cómo tengo que controlar todas esas condiciones de influencia que me pueden afectar, la humedad relativa, la presión, la temperatura, entre otras cosas, las interacciones electromagnéticas, entre otras cosas que me pueden afectar eh, el desarrollo y el desempeño operacional del instrumento. Lo siguiente es quién es el proveedor del instrumento, cómo es su servicio postventa, cómo es el mantenimiento, cuál es el proveedor de mantenimiento del instrumento, etcétera, etcétera, para yo poder entender quién me lo vendió, si necesito información metrológica del instrumento, quién me la puede dar, etcétera, etcétera. Y por último, que lo vamos a ver ahorita, qué tipo de instrumento es, si es apoyo o es principal o es de medición. Y todo esto viene marcado en la norma NTC ISO IS 17025-2017. Pero yo les hago algo muy importante, yo les dejé esta imagen acá, y es muy importante, chicas, ¿de dónde sacan ustedes principalmente esa información? Hombre, ¿quién es el proveedor? Generalmente de la misma empresa o de la misma institución donde se compra. Pero lo otro es, ¿de dónde sacan el resto de esta información? Cuéntenme ustedes, ¿de dónde? Mírenlo acá, ¿de dónde? Entonces, yo quiero recordarles que en Metrología 1, si no estoy mal, porque así lo concebí yo hace mucho tiempo, a ustedes se les entrega el manual del instrumento cuando van a verificar el instrumento o cuando lo tienen que mandar a calibrar o si ustedes, hombre, si ustedes deciden que no es mala idea, chicas,
que ustedes son microbiólogos o son microbiólogos, tienen los microbiólogos, así como todas las personas que tenemos formación biológica y química, tenemos la capacidad de ser calibradores, deciden formarse como calibradores. Entonces, aquella persona que llega o una institución que llega con un calibrador que tiene una tarjeta profesional que lo determina como calibrador y decide calibrar un instrumento, hombre, con que él calibre un instrumento, solamente 1 horita, 2 horitas, ya se ganó más del día o de la semana en términos monetarios. Entonces, ¿de dónde sacamos toda esta información? Generalmente del manual de instrucciones o de la guía de usuario del instrumento. Y eso era por eso es que en metrología 1 ustedes llegaban, iban a verificar la micropipeta y les daban el manual de usuario de la micropipeta. Porque el manual de usuario no solamente tiene todas las características y toda la información de la descripción del instrumento, sino porque tiene las normas que le aplican al instrumento. ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? ¿O es extraño para ustedes? Cuéntenme, chicos, por favor. Cuéntenme. Entonces, quiere decir que yo acá no les estoy enseñando nada que no ustedes no conozcan o nada que sea ajeno a ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Entonces ya tenemos, por ejemplo, en la descripción del instrumento, qué tipo de instrumento es. Entonces voy a recordarles qué tipo de instrumentos o equipos tenemos a nivel analítico. Entonces, cuando estamos en un laboratorio de ensayo, cuando la norma aplica al laboratorio de ensayo, dentro del laboratorio de ensayo están incluidos el clínico, el laboratorio clínico, porque ensayo significa industrial, científico, ¿cierto? Y de diagnóstico clínico. Entonces, en laboratorio de ensayo están incluidos el laboratorio clínico. Y en todos esos laboratorios de ensayo tenemos aparatos que son analíticos o lo que llamamos instrumentos de medición o principales y periféricos de apoyo o auxiliares, ¿cierto? Entonces tenemos 2 tipos de instrumentos. Entonces, en los instrumentos, voy a hablarles primero del analítico. Entonces, tenemos instrumentos que son instrumentos que generalmente nos dan a nosotros el mensurando o el resultado que yo le entrego al cliente final. En este caso, para ustedes, chicos microbiólogos, el cliente final de ustedes puede ser los pacientes, puede ser el médico, puede ser un programa de salud, ya sea de la Organización Mundial de la Salud, sea de la Cruz Roja, sea de la red de laboratorios o sea del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen muchos clientes, ¿cierto? Y entonces generalmente el equipo analítico es aquel equipo que ya conocemos como instrumento de medición y que puede ser 1 o 2, ¿cierto? Este instrumento de medición analítico generalmente tiene magnitudes biológicas o bioquímicas. ¿Qué quiere decir? Concentración de glucosa, concentración de creatinina, inmunoglobulina E, actividad enzimática, pH, ¿cierto? Entonces, son aquellos que me dan magnitudes biológicas y bioquímicas y a esos instrumentos, disculpen, y a esos instrumentos yo no solamente los confirmo metrológicamente, sino que los califico. Y ya vamos a aprender qué es calificación. Lo vamos a aprender en la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esos instrumentos yo los califico. Entonces, para darles mayor claridad de lo que es calificar un equipo, es que yo les hago confirmación metrológica completa y adicional los califico, que es lo que vamos a aprender. Entonces, en la clasificación tiene incluida la confirmación metrológica porque son tan importantes, son tan influyentes en este resultado final que le entrego al cliente que deben tener un control metrológico mucho mayor que cualquier otro instrumento. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicas? Sí, Sí, profe. profe. Gracias, Yasuri, gracias, Mayra, gracias, Liana. Entonces, ahora les voy a hablar de los de apoyo periférico. Entonces, de apoyo periférico, pues tenemos micropipetas, centrífugas, balanzas, un vortex, ¿cierto? Tenemos una cantidad de instrumentos, un baño María, un baño serológico, como le quieran decir, un baño isotérmico, como ustedes le digan. Entonces, tenemos muchos instrumentos, un calentador isotérmico, tenemos un baño caliente, ¿cierto? Entre otros. Entonces, lo que quiero decir es que los instrumentos de apoyo periféricos, lógicamente, a estos también les vamos a hacer a muchos, ojo, dentro de la confirmación metrológica interviene. La confirmación metrológica incluye o tiene incluida la calibración de algunos instrumentos. Y yo no les voy a decir que algunos de ellos se calibran y otros no se calibran o que no se calibran, no, porque hay unos que influyen tanto en el resultado final que yo los tengo que mantener calibrados.
Entonces tenemos que aprender a distinguir cuáles son los instrumentos que debemos tener calibrados para que mi mensurando tenga una confiabilidad alta. ¿Listo? Entonces, pero instrumentos de apoyo periféricos o auxiliares son aquellos que generalmente me entregan magnitudes físicas, como cuál, como la masa, como el volumen, ¿cierto? Como una velocidad, que son magnitudes físicas, y por lo tanto a esos instrumentos les hago confirmación metrológica, pero no los califico, solamente les hago confirmación metrológica porque el resultado generalmente de estos instrumentos son para mí, cliente interno. ¿Qué quiere decir? Generalmente son para mi proceso, para mi método de medición. ¿Cómo cuál? Hombre, que si yo voy a medir esto aquí en una ELISA, voy a hacer un PCR, entonces las micropipetas, el volumen de las micropipetas va a ser un valor que ellas me entregan, pero son para mí. ¿Qué volumen le voy a colocar a cada pocillito, cierto? A cada pocito de la plaqueta o de la placa que yo voy a poner en el ELISA, y así sucesivamente. Entonces, ¿es claro lo que les acabo de decir? Hombre, si yo tengo un baño María, pues el baño María va a ser un instrumento de apoyo periférico que me va a entregar un resultado que es para mí. Hombre, una temperatura a la cual yo tengo que tener mi muestra, o una temperatura a la cual tengo que incubar mi reacción, pero es un resultado que es para mí, es resultado para cliente interno, es decir, para mí mismo, que soy el que voy a tener a cabo el proceso de medición y lo voy a llevar a cabo, y principalmente el que yo debo calificar es el instrumento de medición. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han entendido? Entonces ya tenemos claro cómo se describe el instrumento. Entonces, para terminar la descripción del instrumento, pues les voy a mostrar qué es lo que se llama la parte de descripción del instrumento en control metrológico. Entonces, la parte que yo describo el instrumento es una ficha técnica donde yo coloco los datos generales, la entidad, la sede, el equipo, qué tipo es, qué marca tiene, qué modelo de instrumento es, cuál es la serie, cuál es el inventario, ¿cierto?, de activo fijo dentro de la institución, cuál es el servicio, cuál es la ubicación, cuál es la garantía, en qué dirección está, cuál es la información técnica, cuál es la humedad, la temperatura, la presión a la que funciona, la frecuencia, la capacidad, la corriente de instalaciones. No me digan que esto es extraño para ustedes. Esto debieron haberlo visto, o lo han visto ustedes que manejan muchos instrumentos. ¿Sí o no? Entonces es una ficha técnica, una ficha donde se describe el instrumento. ¿Y con qué se llena? ¿Con qué información se llena? Con la información que me da principalmente el proveedor. Hasta aquí estamos entendiendo cómo se describe o cómo se hace el primer paso del control metrológico. Ah, bueno, algo que se me olvidó con ustedes, chicos, y es que yo les puse a ustedes lo que contiene el control metrológico del instrumento, ¿cierto? Pero no quiere decir que yo hago primero la descripción, luego establezco las características. No, 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 esto no es un orden estricto. Algunas veces yo primero tengo que establecer las características metrológicas. ¿Por qué? Porque el instrumento no está. Entonces yo primero establezco las características metrológicas y luego describo el sistema de medición, porque primero tuve que establecer las características metrológicas para poder adquirir el instrumento. Entonces, no son en este orden exactamente, porque algunas se pueden hacer simultáneamente o simplemente el orden no aplica. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Pero hasta aquí me han entendido lo que les he explicado. ¿Hasta aquí he sido claro? Profe, Dime, Paola. esa es como la hoja de vida del instrumento que también le llaman, donde está Sí. la fecha de caducidad. ¿De caducidad? O sea, como de, he escuchado que es como el tiempo, digamos, de vida, no sé, que dura, Ah, que de puede vida usar útil del eso, instrumento. eso. Eso, muy bien. ¿Y entonces qué me quieres preguntar de eso? No, que si ese era lo mismo, como lo Claro, que se total. conoce, como yo la conocía como hoja de vida del Sí, instrumento. muy bien. Y algunos le llaman ficha técnica, algunos le llaman hoja de vida, algunos le llaman hoja de descripción del instrumento. Eso depende de la institución. ¿Cierto que sí? Pero sí, es esa, Paola. Esa es la hoja del instrumento. ¿Listo? Y que la norma 17025 nos dice que hace parte del control metrológico en la descripción del instrumento. ¿Es claro, chicos, para todos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces ya aprendimos la primera parte, que yo creo que no es tan difícil. Entonces, la segunda parte, y se me voy a volver allá, se llama establecer las características metrológicas del instrumento, que como les dije, a veces puede ser lo primero que hagamos. Entonces, cuando yo voy a establecer las características metrológicas del instrumento, pues lógicamente también provienen de la guía de usuario, del manual de instrucciones del instrumento, y son, por ejemplo, la exactitud, es decir, qué precisión y qué veracidad inicial tiene el instrumento, cuál es su homogeneidad, cuál es la sensibilidad, que en las balanzas, como está aquí, se llama división de escala o mínima división de escala.
¿cierto? ¿Y cuál es la resolución de su indicación? ¿Cuál es el intervalo de medición? ¿Cuál es la deriva? Es decir, cómo cambia el error con respecto al tiempo, o cómo cambian sus características meteorológicas con respecto al tiempo, y a esto le conocemos deriva. Y en el intervalo de medición, por ejemplo, les voy a hablar de algunas de las que ustedes quieran, me preguntan. Esto lo podemos encontrar en la norma NTC ISO 10012 de 2022. Esta norma 10012 es la que me dice yo cómo hago seguridad de calidad de los instrumentos de medición. Esta norma, aquí van a encontrar todas estas características meteorológicas para que ustedes sepan dónde lo pueden encontrar. Entonces, en esas características meteorológicas yo voy a tener, por ejemplo, el intervalo de medición y me voy a referir a lo que ustedes conocen. Me voy a ir a una micropipeta. Entonces, hombre, cuando yo tengo una micropipeta, el intervalo de medición, el mismo instrumento me lo dice. Una balanza me puede decir, hombre, yo no puedo pesar por encima de 400. Entonces, yo haciéndole verificación, que es lo que nosotros hacemos, o en la calibración, a mí me dicen cuál es la mínima capacidad de medición de la balanza. Entonces, tengo la mínima y la máxima, entonces tengo el intervalo de medición de la balanza. Pero si yo me voy a ir a una micropipeta, la misma micropipeta me dice, hombre, yo no le sirvo a usted sino para coger de 100 microlitros a 1000 microlitros. Entonces, tengo un intervalo de medición que es una característica propia del instrumento. ¿Y dónde tenemos otras características meteorológicas? Pues esto es para los instrumentos de medición y se define de la siguiente manera. La característica meteorológica es un rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición. ¿Y quién me da esta definición? La norma ISO 9000 de 2015. Entonces, en esta característica meteorológica que es dada por la norma ISO 9000 de 2015, me está diciendo que todo aquel rasgo descriptivo o distintivo del instrumento, como que me lo entregan inicialmente con el instrumento, se llama característica meteorológica, y que es a ellas a las que yo tengo que controlar para hacer un control meteorológico. Porque recuerden ustedes que yo les dije a ustedes que cuando hacemos control meteorológico, nosotros lo que nosotros controlamos son las características meteorológicas del instrumento. ¿Y cómo lo controlamos? En el tiempo. ¿Cómo ellas cambian en el tiempo? Hasta aquí les he dicho algo distinto, chicas. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente parte del control meteorológico y se llaman los requisitos meteorológicos. Entonces, miren ustedes, miren que yo siempre lo hago así para que ustedes se den cuenta que vamos en el orden, definir requisitos meteorológicos. Entonces, vamos a definir los requisitos meteorológicos. Y los requisitos meteorológicos también se hace para equipos de medición, y los requisitos meteorológicos dice que los requisitos meteorológicos son respecto a la capacidad de medición requerida. Escuchen, capacidad de medición requerida. ¿Quién es el que define qué capacidad de medición requerida necesita? El usuario, el analista. Entonces, a eso le conocemos en metrología como CMR, capacidad de medición requerida. Entonces, cuando nosotros ya tenemos definida la capacidad de medición requerida, de acuerdo a la aplicación o a la actitud de uso que va a tener el instrumento, entonces yo debo considerar los requisitos metrológicos de ese instrumento. Y tiene 4 fuentes. Esos requisitos metrológicos tiene requisitos normativos, requisitos legales, requisitos técnicos que los defino yo, el analista, y los requisitos de control estadístico. Entonces les voy a explicar uno por uno. Cuando estoy hablando de requisitos normativos, estoy hablando de que muchos instrumentos, como por ejemplo las balanzas, las micropipetas, tienen una norma que, como ustedes lo vieron en el video, los normaliza. Es decir, hay una norma que me dice cuáles son los errores máximos permitidos con los cuales esa balanza trabaja de acuerdo al tipo o clase de balanza que es. Si es de baja exactitud, si es de mediana exactitud, ¿cierto? Así sucesivamente. Ellos, de acuerdo a una mínima escala de verificación o escala mínima división de escala, me van a dar un error máximo permitido por norma, que depende de la resolución y la sensibilidad del instrumento que yo compré, sea de clase 1, sea de clase 2, Y igualmente, esta norma también me dice cuáles son las pesitas patrón que yo debo tener para poder verificar esa balanza.
Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan esto, esta tablita se las dieron a ustedes en Metrología 1 y les enseñaban a ustedes que cuando yo voy a verificar una balanza es por medio de esta tablita que me la da la norma NTC 2031-2014, así como ustedes lo escucharon en el video de la superintendencia. Entonces, esta norma es la que me dice cuál es el error máximo permitido y es ahí cuando yo puedo hacer una carta de control, discúlpenme que me devuelva, y puedo saber cuál es el requisito del error máximo permitido de mi balanza y puedo empezar a hacer control metrológico. ¿Sí fui clara con lo que acabé de explicar, chicas? ¿Fui clara? Me voy a ir a otro ejemplo. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes verificaban las micropipetas y las micropipetas tenían una norma, y esa norma se las daban en el manual de usuario. Entonces les decía, el error máximo permitido que usted puede obtener con esta micropipeta es tanto. Entonces usted lo verificaba y comparaba con la norma y miraba que el error de la micropipeta no podía ser mayor que ese que daba la norma. ¿Sí es claro para mí? ¿Es claro para ustedes? Entonces tenemos requisitos metrológicos normativos. ¿Sí o no, chicas? ¿Fue claro? Chicas, ¿fue claro? Muy bien. Entonces, como ya expliqué los normativos, voy a explicar los legales. Si ustedes se dieron cuenta, chicos, chicas, en el video hay instituciones gubernamentales que por establecimiento comercial o por ser una institución que genera un servicio o un producto y se comercializa económicamente, socialmente, entonces nosotros tenemos requisitos que son legales y esos requisitos son, como lo dice aquí, obligatorios y reglamentarios y son establecidos por estamentos gubernamentales como por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio regula o legaliza todo aquel instrumento que genere una comercialización en la cual se pueda haber afectado, puede haber un impacto social y económico. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, la Superintendencia de Industria y Comercio regula las balanzas y no solamente las balanzas del éxito, sino las de cualquier almacén, supermercado de grandes superficies, sino que también regula las balanzas de las tiendas, regula la balanza de las plazas de mercado, regula las básculas que pesan los camiones en las carreteras y con las cuales cobran el peaje o la tasa que tenga que pagar el camión y así sucesivamente. La Superintendencia de Industria y Comercio, chicos, regula que una bomba de gasolina realmente entregue el volumen de gasolina que está comercializando y que no entregue menos o entregue más. Generalmente, yo no sé si ustedes han escuchado eso, que algunas personas dicen, ay, es que en esa bomba venden menos gasolina de la que uno paga. Y resulta que la bomba no puede funcionar si la Superintendencia de Industria y Comercio no le da la vía libre para que funcione. Pero para que le dé la vía libre para que funcione es porque la Superintendencia de Industria y Comercio ya fue y verificó que el volumen que está entregando sí es el correcto. Y entonces se le coloca un precinto a la bomba de gasolina. Yo quiero que ustedes se fijen como profesionales formadas en metrología, cada vez que vayan a una bomba, fíjense que la bomba tiene un precinto que no se puede romper, porque si se rompe quiere decir que están manipulando esa estación de gasolina y no le están entregando el volumen que es. Y donde se llegue a descubrir que ese precinto fue roto, pues se adquiere uno a multas, a sanciones que son legales, como cierre del establecimiento comercial, entre otras. Entonces, las legales son aquellas que son establecidas por un estamento gubernamental como la Superintendencia de Industria y Comercio, y que esos estamentos gubernamentales por medio de decretos, puede ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, ¿cierto? Ellos por decreto establecen requisitos dentro de los cuales dice, es que los instrumentos de pesaje usados en supermercados no pueden tener un error máximo permitido mayor de tanto. Entonces yo tengo que cumplir también requisitos legales que son regionales y son dependiendo del país o de la ciudad donde yo esté comercializando mi producto o donde esté estableciendo mi servicio. Entonces, por ejemplo, las instituciones clínicas tienen regulación en sus equipos. Los laboratorios clínicos o diagnóstico médico también tienen regulación en los instrumentos que utilizan. Entonces, yo tengo que cumplir con normativas, con requisitos normativos y legales. ¿Entienden la diferencia entre un requisito normativo y un requisito legal? ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia, chicas?
Profesor, Perfecto, Mayra, mil gracias. ¿me lo puede Entonces, explicar mejor? oh, yo ya iba a pasar, Mayra. Ya me sentí contenta. Muy bien. Entonces, miren la diferencia. La diferencia está en que las normativas son dadas por una norma. Hombre, que estas normas se actualizan en un tiempo largo y que cuando se actualizan, pues lógicamente a mí me dan un tiempo para poder acceder y poder esto, digamos, acogerme a esa norma. Y generalmente la hacen, la norma, por ejemplo, aquí en Colombia, la hace Icontec, a nivel mundial la hace la Organización de Estándares Internacionales llamada ISO. Entonces son normas que vienen en un documento que generalmente estas normas aplican y son creadas por instituciones generalmente encargadas de las normas técnicas, ¿cierto? De las normas técnicas que regulan la comercialización. Entonces, que son dadas por documentos que difícilmente y en largos plazos se actualizan. Entonces son documentos que normalizan, por ello llaman normativos, normalizan cómo funciona un instrumento o cómo hago yo un método de medición, y etcétera, etcétera, como la FDA. Pero las legales son regionales, quiere decir que son estamentos gubernamentales, políticos o económicos que dan normas legales para la comercialización del servicio o producto que se maneja en ese instrumento. Entonces, es muy diferente una normativa a una legal, porque la normativa es algo que aplica por mucho tiempo, mientras que la legal depende de la parte socioeconómica. ¿Sí me entienden ustedes? De la política socioeconómica de un país, de una región. ¿Entendieron la diferencia? Entonces yo tengo que, gracias, Ileana, tengo que cumplir con las dos. Ahora vamos a ver las siguientes, y las siguientes son técnicas, los requisitos técnicos y las de requisitos de control estadístico. Entonces, los requisitos técnicos, pues, me las da inicialmente el proveedor, depende del principio de medición del instrumento, pero los requisitos técnicos los establezco yo como analista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, hombre, yo los establezco, pero me los proporcionan el instrumento el fabricante o el proveedor. Entonces, el proveedor me tiene que decir cuáles son los requisitos técnicos que tiene la balanza, cuáles son los requisitos técnicos que tiene la micropipeta, cuáles son los requisitos técnicos, y esa información también viene en el manual o guía de usuario. Entonces, con esos requisitos técnicos yo los establezco inicialmente para adquirir o comprar un instrumento, pero si el instrumento ya está, me los da el proveedor o el fabricante del instrumento. Entonces, esos requisitos técnicos son, por ejemplo, qué exactitud, qué precisión, cuál es el intervalo de medición que yo necesito, y es con esos con los cuales yo adquiero un instrumento o con los cuales caracterizo un instrumento. ¿Es claro? Los requisitos técnicos que yo necesito para medir. Ahora vamos a hablar de los requisitos de control estadístico. Y yo les hablaba a ustedes que los requisitos de control estadístico dependen del tiempo. Entonces, requisitos de control estadístico quiere decir se obtienen por procesos en los cuales va a ser usado el instrumento. Entonces, una forma de control estadístico, pues hay gente que dice, ay, no, yo le voy a hacer R. Claro, yo le hago R o le hago control estadístico con R a un instrumento si ese instrumento me da muchos valores y son valores en los cuales yo digo, bueno, pues yo le voy a hacer un control estadístico al instrumento por medio de R, ¿cierto? Entonces, que quizá también lo vamos a aprender si nos da el tiempo. Pero solamente el hacer ay, discúlpeme, esto que se llama Live-Engine y su carta de control, ya es un control estadístico. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que ir llevando la media, la desviación estándar, y estas desviaciones estándar son las que yo voy a colocar acá, y ahí ya estoy manejando parámetros de estadística básica, y con estos y haciéndole control se llama control estadístico. ¿Me entendieron, chicas? Y depende del tiempo. Generalmente cuando yo hago control estadístico es porque ese control que yo le hago a las características de mi instrumento las hago dependiendo del tiempo. ¿Quedó claro, chicas? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O no? Profe, Perfecto. Entonces, como ya aprendimos qué conlleva un control metrológico, entonces vamos a ver las generalidades. Y con esto les termino porque esto no se los enseñé al otro grupo, entonces iniciamos el WebEx acá. ¿Cuáles son las generalidades de un control metrológico? Primero, que siempre que yo hago un control metrológico, yo tengo que tener un procedimiento documentado. Cuando voy a adquirir, cuando voy a hacer el análisis premercado de un instrumento, cuando voy a hacer la instalación, o cuando yo decido liberar un instrumento porque ya no funciona, porque salió en desuso o porque ya hay un instrumento mejor y es un instrumento que no me da las características que yo necesito, o debo tener un procedimiento documentado para el uso.
En ese sentido, yo quiero que ustedes se vayan a lo que ustedes viven en su día a día en los laboratorios y ustedes se dan cuenta que todo instrumento en los laboratorios tiene una hoja de uso, donde cada persona se anota, cada persona dice, bueno, yo lo usé, este instrumento se está manejando así, entonces se tiene un control del uso de las decisiones y las acciones tomadas y están documentadas. ¿Qué quiere decir, hombre? Que el instrumento sacó la mano, entonces le vamos a hacer un mantenimiento correctivo o le vamos a hacer un mantenimiento preventivo y todo eso tiene que estar documentado. El instrumento se calibró, entonces todo tiene que estar documentado. Entonces, sustitución, renovación, desecho, compra, que se llaman procesos de control metrológico. ¿Listo? Entonces, estas generalidades son dotación y acceso, ya vamos a hablar, control permanente, que ya lo hablamos un poco, y el programa de mantenimiento, que lo vamos a ver. Entonces, les voy a dejar la clase aquí. Yo quiero que ustedes me digan si hasta ahora tienen alguna otra pregunta, porque aquí fue donde quedamos con el otro grupo, y esto ya lo inicio la otra clase. Entonces, quiero que me digan si tienen alguna pregunta o si me han entendido, porque la siguiente clase les voy a establecer el taller de control metrológico, pero va a ser algo muy fácil, chicas, porque aparte de que ustedes me entienden lo que es control metrológico, ustedes van a entender también que yo les voy a dar una rúbrica y en esa rúbrica ustedes van a ver qué tiene que tener ese control metrológico y qué no. Entonces les voy a dar como una introducción a lo que les voy a dar de taller. ¿El taller qué es? Ustedes van a crear una hoja de Excel en la cual a partir de un instrumento que yo les adjudique, ustedes van a buscar la guía de usuario de ese instrumento y con la guía de usuario de ese instrumento ustedes van a hacer el control metrológico o el formato de Excel con el cual le harían posiblemente control metrológico a ese instrumento. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que usted en la rúbrica dice cuál es el código de serie que le adjudicó la institución, pero profe, yo no lo he comprado. Entonces yo simplemente digo no aplica porque no se ha comprado, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces uno tiene que ser versátil. Uno lo importante es que haga un formato de control metrológico. Usted me va a decir, profe, ¿no hay un formato de control metrológico? Sí, hay muchos. En internet hay muchos, pero yo no necesito muchos. Yo necesito el que ustedes establecen. Y ustedes me van a decir, profe, ¿no hay un formato general para hacer control metrológico de instrumentos? No. Cada institución tiene su formato de control metrológico. Y muchas instituciones tienen formatos de control metrológico deficientes. ¿Qué quiere decir? Que la idea es que ustedes aprendan a hacer un formato totalmente de ustedes, totalmente creativo por parte de ustedes, pero que sea no solamente creativo por lo bonito y por lo colorido, sino que sea creativo por la formación y la solidez metrológica y académica que tenga ese formato. ¿Estamos de acuerdo, chicas? No sé si fui clara con lo que les acabo de explicar. Sí, profe. Entonces, en ese sentido, eso va a ser lo que vamos a ver la semana que viene. Y empezamos la próxima clase aquí. ¿Les parece? Entonces, nos vemos el jueves, chicas. Que tengan un feliz día, que les vaya muy bien. Voy a acabar la grabación. ¿Listo?